El chirrido agudo de las ruedas del carrito de limpieza era la banda sonora de la vida de Mateo. Un sonido metálico y quejumbroso que cortaba el bullicio creciente del mercado de la encrucijada. Ese laberinto madrileño de olores, colores y gritos que despertaba con la primera luz del jueves. Mateo empujaba el carro con la resignación aprendida, su cuerpo joven encorvado bajo un uniforme grisáceo que le quedaba grande, un intento vano de hacerse invisible. Su pierna derecha arrastraba ligeramente, un recordatorio constante del accidente que había torcido sus planes mucho antes de que el desdén de otros empezara a pesarle más que la propia cojera. Invisible. Esa era la meta. Fluir entre los puestos rebosantes de fruta brillante, las montañas de pescado plateado y las piezas de carne colgadas como trofeos sangrientos, sin llamar la atención, sin provocar la mirada equivocada. El aire olía a una mezcla extraña, la dulzura empalagosa de los churros recién hechos, el amoníaco de su propio cubo, el aroma salino del marisco y el perfume penetrante de las especias exóticas. Un universo sensorial contenido bajo el techo metálico del mercado. Tú, el nuevo. La voz restalló como un látigo, cortando el aire y clavándose en la espalda de Mateo. Se detuvo, tensando los hombros. Sabía quién era sin necesidad de girarse. Borja. Siempre Borja. El hijo del dueño del puesto de delicatessen gourmet, un chaval de 20 y pocos años que se movía por el mercado como si fuera el dueño del mundo, vestido con polos caros y zapatillas impolutas que contrastaban violentamente con las botas desgastadas de Mateo. «Limpia eso, ya», señalaba con la barbilla un pequeño charco de algo oscuro cerca de su puesto. Ni una palabra más, ni un por favor, solo la orden desnuda, cargada de desprecio. Mateo asintió en silencio, dirigiendo el carrito hacia el charco. Sentía las miradas de los amigos de Borja, otros chicos como él, riéndose por lo bajo. No levantó la vista, fregó el suelo con movimientos mecánicos, concentrado en la tarea para no pensar, para no sentir la quemazón que le subía por la garganta. El olor a lejía se mezcló con el del jamón ibérico que colgaba cerca. Mientras se alejaba, pasó junto al puesto de Elena, la frutera. Una mujer mayor, de rostro arrugado y manos fuertes por décadas de trabajo. Sus ojos, pequeños y vivaces, se encontraron con los de Mateo por un instante. No dijo nada, pero en su mirada había una comprensión silenciosa que valía más que cualquier palabra. Al pasar, Elena alargó una mano y dejó caer una manzana ligeramente golpeada en el carrito de Mateo. «Esta se iba a tirar, muchacho», murmuró con una media sonrisa. Mateo asintió de nuevo, un nudo en la garganta impidiéndole decir gracias. Era un ritual casi diario, esos pequeños gestos de humanidad que Elena le ofrecía como un salvavidas en medio de la indiferencia o la hostilidad. Más tarde, durante su breve descanso, Mateo se escondió en el rincón más apartado del almacén trasero, un espacio lúgubre que olía a cartón húmedo y polvo acumulado. Sacó del bolsillo un trozo de carboncillo que había encontrado días atrás y un pedazo de cartón liso rescatado de una caja desechada. Por un momento, el mundo exterior desapareció. Solo existían sus dedos, el carboncillo y la superficie rugosa. Con trazos rápidos y seguros empezó a dibujar, no la fealdad del almacén, sino la mano nudosa de Elena ofreciéndole la manzana, la luz incidiendo en la piel arrugada de la fruta. Dibujar era su único escape, el único espacio donde podía ser él mismo, donde la cojera no importaba y las palabras de Borja no podían alcanzarle. Escuchó pasos acercándose y escondió rápidamente el cartón bajo una pila de cajas vacías, volviendo a ponerse la máscara de sumisión justo cuando uno de los mozos de almacén entraba silbando. La invisibilidad era una armadura pesada. El viernes llegó con más ruido, más gente, más caos. El mercado vibraba con la energía del fin de semana inminente. Mateo intentaba moverse con rapidez, esquivando a los clientes cargados de bolsas, los carros de la compra y las prisas generales. Borja estaba apoyado en el mostrador de su puesto, charlando animadamente con una chica rubia que lo miraba con admiración. Mateo pasó cerca, empujando su carrito cargado de bolsas de basura. Justo cuando estaba a su altura, Borja estiró una pierna con disimulo, como si se recolocara. Mateo tropezó, el carrito se tambaleó violentamente y una de las bolsas se rasgó, esparciendo restos de comida y papeles por el suelo reluciente. La chica ahogó una risita. Los amigos de Borja soltaron carcajadas abiertas. «¡Joder, tío! ¡Mira por dónde andas, torpe!», exclamó Borja con fingida indignación, aunque una sonrisa cruel bailaba en sus labios.
Mateo sintió que la sangre le subía a la cara. La humillación era física, un golpe en el estómago. Se agachó para recoger el desastre, sus manos temblando de rabia y vergüenza. Nadie le ayudó. Los clientes pasaban a su lado con indiferencia, sorteando los desperdicios. Podía sentir la mirada divertida de Borja clavada en su nuca. Recogió todo en silencio, apretando los dientes hasta hacerse daño, tragándose las palabras que ardían por salir. Cada cáscara de naranja, cada papel grasiento, parecía un símbolo de su propia condición en aquel lugar. Cuando terminó, se alejó lo más rápido que su cojera le permitía, sin mirar atrás, buscando desesperadamente el refugio del almacén. Se dejó caer en su rincón habitual, sacó el carboncillo y un nuevo trozo de cartón. No dibujó manos amables ni frutas. Dibujó la cara de Borja. Con trazos furiosos, exageró la mandíbula prepotente, la mirada vacía, la sonrisa burlona. Capturó la esencia de su crueldad en líneas negras y gruesas. No era una obra de arte, era un vómito de rabia, un exorcismo sobre el cartón. Estaba tan absorto que no oyó los pasos sigilosos de Elena acercándose por detrás. «¿Qué haces?» «Mateo», preguntó suavemente. Mateo dio un respingo intentando ocultar el dibujo, pero ya era tarde. Elena miró la caricatura mordaz, luego a Mateo, y una expresión de tristeza y comprensión cruzó su rostro. «Anda», suspiró. Se sentó a su lado en una caja vacía. «No dejes que te coma por dentro, muchacho, no merece la pena». Mateo bajó la cabeza, avergonzado. Elena rebuscó en el bolsillo de su delantal y sacó un pequeño cuaderno de hojas blancas y un lápiz de grafito casi nuevo. «Toma», dijo, poniéndoselos en la mano. «Claro, aquí tienes el texto exactamente como lo pediste. Esto es mejor que un trozo de cartón. Lo que tienes aquí», añadió señalando la cabeza y luego el corazón de Mateo, «es tuyo. No dejes que te lo pisen». Mateo levantó la vista, sorprendido. Los ojos de Elena eran amables, sin rastro de juicio. Cogió el cuaderno y el lápiz con manos temblorosas. «Gracias, Elena», susurró, la voz ronca. Ella le dio una palmadita en el hombro y se levantó. «Dibuja cosas bonitas también, ¿eh?» Que el mundo ya tiene bastante fealdad. Y se fue, dejándolo solo con el cuaderno, un regalo inesperado que se sentía como un ancla y una vela al mismo tiempo. A partir de ese día, el cuaderno se convirtió en su compañero secreto. Lo llevaba siempre consigo, escondido bajo el uniforme. En cada pausa, en cada momento robado, llenaba sus páginas. Dibujaba con una compulsión nueva, alimentada por el regalo de Elena y la sensación de tener algo propio, algo valioso. Dibujaba las manos expertas del pescadero limpiando una merluza, la concentración del carnicero afilando sus cuchillos, la sonrisa cansada de la mujer que vendía encurtidos, los niños que correteaban entre los puestos, la luz polvorienta que entraba por los tragaluces altos. Su capacidad de observación se agudizó. Veía detalles que antes pasaba por alto, la forma en que un cliente habitual sostenía su bastón, el tic nervioso del panadero, la manera en que la luz transformaba los colores de las verduras a lo largo del día. Sus dibujos eran cada vez más precisos, más vivos. Capturaban no solo la apariencia, sino también la emoción, la historia silenciosa detrás de cada rostro, de cada gesto. Y sí, también dibujó la caricatura de Borja en una de las páginas traseras, con más detalle esta vez, casi como un conjuro protector. Borja seguía con sus pullas, sus órdenes humillantes, pero Mateo descubrió que ahora le afectaban un poco menos. El cuaderno era un escudo invisible. A veces, Borja parecía notar ese cambio sutil, esa menor reacción, y eso parecía irritarle aún más, como si le molestara no tener el control total sobre la miseria de Mateo. Le asignaba las tareas más sucias, los rincones más olvidados del mercado, intentando encontrar una grieta en su nueva entereza. Pero Mateo limpiaba, fregaba, recogía la basura y, en cuanto podía, se refugiaba en su cuaderno, transformando la mugre en líneas y sombras sobre el papel blanco. El sábado por la mañana, el mercado de la Encrucijada era un hervidero. Pasillos abarrotados, gritos de vendedores, el tintineo de las monedas, el olor a fritanga de los bares mezclado con el perfume de las flores del puesto de Elena. Era el día de más trabajo, de más estrés. Mateo se movía como una sombra eficiente entre la multitud, su carrito abriéndose paso a duras penas. Cerca del mediodía se formó un pequeño revuelo cerca del puesto de delicatessen de Borja. Un hombre corpulento, vestido con un traje caro que gritaba dinero, gesticulaba visiblemente alterado. Borja intentaba calmarlo con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos. «¿Pero cómo que no está? Lo llevaba puesto hace 5 minutos».
bramaba el hombre, señalándose la muñeca desnuda. Un reloj. Había perdido un reloj caro. El hombre miraba a su alrededor con desconfianza, sus ojos escrutando a los empleados de los puestos cercanos, a los clientes, deteniéndose un instante de más en Mateo, que pasaba cerca con su carrito. Borja, nervioso, intentaba controlar la situación. «Tranquilo, señor, aparecerá. Seguro que se le ha caído por aquí cerca». Empezó a mirar torpemente por el suelo alrededor de su puesto. «¿Nadie ha visto nada?», preguntó en voz alta, dirigiéndose a los otros vendedores, pero su mirada acusadora se desvió instintivamente hacia los trabajadores de aspecto más humilde. Mateo se detuvo a una distancia prudencial, observando. Recordaba haber visto al hombre del traje antes, apoyado en el mostrador de Borja, haciendo aspavientos mientras hablaba por teléfono. Recordaba el brillo del reloj en su muñeca. Recordaba también a un grupo de niños que había pasado corriendo y tropezando justo por esa zona poco antes. Su mano se movió instintivamente hacia el bolsillo donde guardaba el lápiz. La tensión crecía. El hombre del traje estaba cada vez más furioso. «¡Esto es increíble! Un reloj de miles de euros. Voy a llamar a la policía ahora mismo». Borja palideció. La idea de la policía en el mercado, el escándalo, la posible mala prensa para el negocio familiar. Empezó a dar órdenes contradictorias a sus empleados, que buscaban sin mucho convencimiento. «¿Estás seguro de que no lo has visto tú?», le espetó a un joven reponedor de un puesto cercano, que negó con la cabeza, asustado. Borja se pasaba las manos por el pelo, impotente. Mateo seguía observando. Su mente repasaba la escena. El hombre gesticulando, los niños corriendo, un carrito de la compra que había estado aparcado justo al lado del mostrador. Y sí, una idea tomó forma. El reloj podría haberse enganchado en algo, haberse caído en un lugar poco visible. Miró hacia una estructura metálica que separaba el puesto de Borja del pasillo, una especie de jardinera decorativa con plantas de plástico polvorientas. Nadie había mirado allí. Era un ángulo muerto. Sintió un nudo en el estómago. Sabía que probablemente tenía razón, pero intervenir significaba hablar, señalar, atraer la atención. Significaba exponerse a la ira de Borja si se equivocaba o a su resentimiento si acertaba y lo dejaba en evidencia. El miedo lo paralizó por un instante. Volvió a ser el chico invisible, el que agachaba la cabeza. Sus ojos buscaron instintivamente a Elena. Ella estaba en su puesto, observando la escena con el ceño fruncido. Sus miradas se cruzaron. Elena no dijo nada, pero le sostuvo la mirada y luego hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, un leve movimiento que decía «adelante». Ese pequeño gesto fue suficiente. Mateo respiró hondo, sintiendo el aire llenar sus pulmones como si fuera la primera vez en mucho tiempo. Empujó su carrito unos metros, acercándose al grupo tenso que rodeaba al hombre del traje y a Borja. Todos lo miraron con extrañeza. El limpiador cojo. ¿Qué quería? Mateo evitó mirar a Borja. Se dirigió al hombre del traje, que lo miraba con impaciencia. «Perdone, señor», dijo Mateo, su voz sonando más firme de lo que esperaba. «¿Ha mirado? ¿Ahí?». Señaló con el dedo la jardinera metálica con las plantas de plástico. Hubo un silencio incómodo. Borja lo fulminó con la mirada. «¿Qué dices? ¿Ahí? No seas ridículo», espetó. Pero el hombre del traje, desesperado, se encogió de hombros. «¿Qué más da? Miren ahí». Uno de los empleados de Borja, a regañadientes, se acercó a la jardinera y apartó las hojas de plástico. Rebuscó un instante y luego sus ojos se abrieron de par en par. «¡Está aquí!», exclamó, sacando el reloj reluciente. Un suspiro colectivo de alivio recorrió el pequeño grupo. El hombre del traje se abalanzó sobre el reloj, examinándolo. «¡Increíble! ¡Gracias a Dios!». Luego miró a Mateo, sus ojos ya no hostiles, sino llenos de gratitud. «¿Cómo sabías que estaba ahí?». Mateo se encogió de hombros. Vi a unos niños pasar corriendo antes. Quizás al tropezar», murmuró. No necesitaba dar más explicaciones. Su observación había sido la clave. El hombre del traje le puso una mano en el hombro. «Muchacho, me has salvado de un disgusto enorme. Muchísimas gracias». Ignoró por completo a Borja, que se había quedado mudo, con la cara roja de humillación y rabia contenida. Sacó un billete grande de la cartera. Mateo dudó, pero la mirada directa y agradecida del hombre le hizo aceptarlo con una inclinación de cabeza. «De verdad, gracias», repitió el hombre antes de marcharse, ya más calmado. El pequeño corrillo se disolvió, pero los murmullos continuaron. Los otros vendedores, los clientes que habían presenciado la escena, miraban a Mateo de forma diferente.
Ya no era solo el limpiador invisible. Era el chico listo que había resuelto el problema que el prepotente hijo del dueño no había podido solucionar. Algunos le sonreían abiertamente. El pescadero le guiñó un ojo. Borja seguía allí, petrificado, lanzando a Mateo una mirada cargada de veneno. Pero por primera vez, esa mirada no hizo que Mateo bajara la suya. Sostuvo la mirada de Borja por un segundo sin desafío, pero sin miedo, antes de girarse y seguir empujando su carrito. Había una ligereza nueva en su paso, a pesar de la cojera. El chirrido de las ruedas ya no sonaba tan lastimero. Quizás, solo quizás, empezaba a componer una melodía diferente. Mientras limpiaba una esquina alejada, Elena se le acercó. «¿Ves? Te lo dije», dijo con una sonrisa ancha. «¿Ves lo que vales?» Mateo sonrió también, una sonrisa tímida pero genuina. «Gracias, Elena, por el cuaderno». Elena le revolvió el pelo. «Anda, sigue con lo tuyo, pero camina un poco más derecho, ¿eh?» Mateo asintió. Sí, caminaría más derecho. Mientras Mateo continuaba su ronda, sintiendo todavía el calor de la aprobación ajena y el frío de la mirada de Borja, ocurrió algo inesperado. Un niño pequeño, de unos 4 o 5 años, hijo de unos clientes que compraban en el puesto de encurtidos, se le acercó con curiosidad, atraído quizás por el carrito o simplemente por la figura solitaria de Mateo. El niño señaló el bolsillo abultado de su uniforme. «¿Qué llevas ahí?» Mateo se sorprendió. Normalmente los niños no se fijaban en él. Dudó un instante, pero la mirada inocente del pequeño lo desarmó. Con cuidado sacó el cuaderno. El niño abrió los ojos como platos. ¿Dibujos? Mateo asintió y, casi sin pensarlo, abrió el cuaderno por una página donde había esbozado un gato callejero durmiendo sobre unos sacos. El niño soltó una exclamación de alegría. «¡Un gatito!». Se acercó más, señalando con el dedo regordete. «Mira, mamá, mira». La madre, una mujer joven y sonriente, se acercó. «¿Qué pasa, cariño?» «Oh». Vio el dibujo del gato, luego pasó la página y vio el retrato rápido pero expresivo de un anciano comprando pan. «¿Tú has hecho esto?», preguntó, mirando a Mateo con asombro. Mateo asintió tímidamente. En ese momento, otros clientes y vendedores cercanos, atraídos por la escena, se acercaron a curiosear por encima del hombro de la mujer. El cuaderno pasó de mano en mano con cuidado. Se oían exclamaciones ahogadas. «¡Qué maravilla! Pero si es clavadito a don Anselmo». «Mira qué trazo». Vieron los retratos, las escenas del mercado llenas de vida, la textura de las frutas de Elena capturada con una precisión increíble. Y entonces alguien llegó a la página trasera. La caricatura de Borja. Hubo un instante de silencio tenso, seguido de risitas ahogadas que intentaban disimularse sin éxito. Alguien carraspeó. Otro soltó una carcajada que no pudo reprimir. La caricatura era brutalmente honesta, capturando la arrogancia y la vacuidad de Borja de una forma cómica pero hiriente. Era innegable quién era. Justo en ese momento, Borja, que había estado rumiando su humillación en su puesto, se acercó para ver qué causaba tanto revuelo. Vio su propio rostro distorsionado en la página del cuaderno, rodeado de gente que ahora lo miraba a él con una mezcla de diversión y sorna. Su cara pasó del rojo al blanco pálido. ¡Dame eso!, gritó, intentando arrebatar el cuaderno. Pero la mujer que lo sostenía lo apartó instintivamente. «Tranquilo, hombre, solo mirábamos», dijo con una sonrisa que no ocultaba la burla. Borja se sintió doblemente humillado. El chico al que había estado atormentando no solo era más listo, sino que además tenía talento y lo había ridiculizado en secreto. Se quedó sin palabras, fulminando a Mateo con la mirada, pero ahora su rabia era impotente. La pequeña comunidad del mercado había visto algo más allá del uniforme gris y la cojera. Habían visto el talento, la chispa, y también habían compartido una risa a costa del matón. La dinámica había cambiado de forma irreversible. Mateo recuperó su cuaderno, sintiendo las miradas respetuosas a su alrededor. Ya no era invisible. Era Mateo, el chico que dibujaba. El resto de la jornada transcurrió en una especie de bruma surrealista para Mateo. Las tareas eran las mismas: barrer, fregar, vaciar papeleras. Pero algo fundamental había cambiado en el aire. Los otros trabajadores lo saludaban con la cabeza, algunos incluso le dirigían una palabra amable. Un par de vendedores le preguntaron, medio en broma, medio en serio, si les haría un retrato cuando tuviera tiempo. Borja evitaba su mirada, atrincherado en su puesto con un aire hosco y derrotado. Ya no había órdenes despectivas ni comentarios hirientes. El poder que Borja ejercía sobre él se había disuelto, evaporado por la simple revelación de un talento oculto y una observación aguda.
Al final del día, mientras recogía sus escasas pertenencias del cuartucho del almacén, Mateo sostuvo el cuaderno en sus manos. Ya no sentía la necesidad urgente de esconderlo. Lo guardó en la mochila raída que usaba para ir y venir del trabajo, pero lo hizo con cuidado, con un respeto nuevo por el objeto y por sí mismo. Al salir del mercado, el aire fresco de la tarde madrileña le golpeó la cara. El sol se ponía, tiñendo de naranja los edificios de la calle Alcalá a lo lejos. Elena estaba cerrando su puesto. Le dedicó una sonrisa cómplice y un guiño. «Hasta mañana, artista», le dijo. Mateo le devolvió la sonrisa, sintiendo una calidez que no recordaba haber experimentado antes. «Hasta mañana, Elena». Se alejó caminando por la acera. Su cojera seguía ahí, la mochila pesaba sobre sus hombros y sabía que al día siguiente volvería al mismo trabajo. Pero ya no se sentía igual. Levantó la vista hacia el cielo de Madrid, un lienzo azul profundo que empezaba a salpicarse de estrellas. Respiró hondo. Había encontrado una pequeña grieta de luz en la oscuridad, y en esa grieta por fin empezaba a ver un camino donde quizás algún día podría caminar completamente erguido. Durante las semanas siguientes, el ambiente en el mercado de la Encrucijada mantuvo ese cambio sutil pero perceptible. Borja seguía allí, por supuesto. Su familia era dueña del puesto más rentable, y su presencia era un hecho inamovible. Pero su arrogancia había sufrido un golpe visible. Ya no buscaba a Mateo para humillarlo. De hecho, parecía hacer un esfuerzo consciente por evitarlo. Cuando sus caminos se cruzaban inevitablemente en los estrechos pasillos, Borja desviaba la mirada o se hacía el ocupado con alguna tarea. Las risas de sus amigos también habían cesado. La dinámica de poder se había reequilibrado, no por una confrontación directa, sino por el respeto inesperado que Mateo había ganado. Para Mateo la vida seguía siendo dura. El trabajo era agotador, el sueldo escaso y la incertidumbre sobre el futuro una compañera constante. Pero la carga se sentía diferente. Ya no caminaba con la cabeza gacha, esperando el próximo golpe. Saludaba a los otros vendedores, intercambiaba algunas palabras, incluso se atrevía a sonreír de vez en cuando. Y dibujaba. Dibujaba cada vez más, con más confianza. El cuaderno que le regaló Elena se llenó rápidamente, y ella, al verlo, le consiguió otro más grande a través de un sobrino que trabajaba en una papelería. «Tienes que seguir», le decía Elena con firmeza. «Esto es un don». Algunos vendedores empezaron a pedirle pequeños dibujos, retratos rápidos de sus hijos, bocetos de sus puestos. Le pagaban con algo de dinero, con productos de sus tiendas, con una comida caliente. No era mucho, pero era un reconocimiento tangible, una validación que iba más allá de las palabras. Mateo empezó a ahorrar, pensando quizás en comprar mejores materiales, quizás en apuntarse a alguna clase nocturna de dibujo. Un sábado por la tarde, mientras Mateo estaba sentado en un rincón tranquilo durante su descanso, dibujando el juego de luces y sombras en un montón de cajas apiladas, se le acercó un hombre mayor, de aspecto bohemio, con una barba canosa y ojos curiosos. Mateo lo había visto antes por el mercado, a veces comprando, a veces simplemente observando. El hombre se quedó mirando el dibujo por encima del hombro de Mateo durante un buen rato, en silencio. Mateo se tensó un poco, no acostumbrado a ese escrutinio silencioso. «Tienes buena mano, muchacho», dijo finalmente el hombre. Su voz era grave y amable. «¿Has estudiado dibujo?» Mateo negó con la cabeza. «No, señor, solo dibujo». El hombre asintió lentamente. «Soy pintor», se presentó. «Me llamo Javier. A veces vengo al mercado a buscar inspiración. Hay mucha vida aquí, mucha verdad». Le pidió a Mateo permiso para ver el cuaderno. Mateo dudó un instante, pero algo en la mirada tranquila de Javier le inspiró confianza. Le tendió el cuaderno. Javier lo hojeó con atención, deteniéndose en varios dibujos, asintiendo, murmurando cosas para sí. «Tienes talento», dijo al terminar, devolviéndole el cuaderno. «Mucho talento, pero te falta técnica, estructura. Te gustaría aprender». Mateo lo miró, incrédulo. «¿Aprender?» Javier sonrió. «Tengo un pequeño estudio cerca de aquí. Doy algunas clases particulares. Si quieres, puedes venir algunas tardes después de tu trabajo. Te enseñaré algunas cosas, sin cobrarte, claro. A cambio, me ayudas a mantener limpio el estudio. ¿Qué te parece?» La oferta era inesperada, casi irreal. Una oportunidad. Una puerta que se abría donde antes solo había muros. Los ojos de Mateo se llenaron de una emoción que apenas podía contener. «Sí», respondió, la voz embargada. «Sí, me gustaría mucho, señor Javier».
Las clases con Javier se convirtieron en el nuevo ancla de Mateo. 2 o 3 tardes por semana, después de la agotadora jornada en el mercado, caminaba hasta el pequeño y desordenado estudio del pintor, un espacio que olía a trementina, óleo y polvo creativo. Limpiaba los pinceles, ordenaba los tubos de pintura, barría el suelo. Y luego Javier le enseñaba. Le hablaba de perspectiva, de composición, de anatomía, de la teoría del color. Le ponía ejercicios, le corregía los errores con paciencia, le animaba a experimentar. Mateo absorbía cada palabra, cada consejo, como una esponja. Su progreso fue rápido, asombroso. La habilidad innata que poseía, pulida ahora por la técnica, empezó a florecer de una manera nueva. Sus dibujos ganaron profundidad, sus retratos adquirieron una intensidad psicológica mayor. Empezó a experimentar con el color, usando los materiales que Javier le proporcionaba. El estudio se convirtió en su segundo hogar, un refugio donde no solo aprendía a dibujar mejor, sino donde también se sentía valorado por lo que podía crear, no juzgado por su origen o su trabajo. Javier se convirtió en una especie de mentor, un guía inesperado en su camino. A veces, mientras trabajaban, hablaban de arte, de la vida, de los sueños. Mateo, poco a poco, empezó a compartir fragmentos de su historia, de sus esperanzas, de sus miedos. Se sentía escuchado, comprendido. Elena, en el mercado, notaba el cambio. Mateo parecía más seguro, sus ojos brillaban con una luz nueva. ¿Contento con el pintor?, le preguntaba con una sonrisa. Mateo asentía efusivamente. Mucho, Elena, mucho. Sabía que nada de esto habría sido posible sin aquel primer gesto de bondad, sin aquel cuaderno y aquel lápiz que le volvieron la esperanza cuando estaba a punto de perderla. Pasaron varios meses. Mateo seguía trabajando en el mercado para sobrevivir, pero su vida tenía ahora un propósito diferente, un horizonte más amplio. Javier, impresionado por su evolución, le propuso algo audaz, participar en una pequeña exposición colectiva que organizaba un centro cultural del barrio. Sería bueno para ti, Mateo, para que la gente vea tu trabajo, para que tú mismo veas tu trabajo fuera de estas 4 paredes. La idea aterró y emocionó a Mateo a partes iguales. ¿Exponer? ¿Él, el limpiador cojo del mercado? Parecía un salto demasiado grande, pero Javier y Elena lo animaron con tanto entusiasmo que finalmente aceptó. Seleccionó con cuidado algunos de sus mejores dibujos y un par de pequeñas pinturas al óleo que había hecho en el estudio. Retratos del mercado, escenas cotidianas, capturando la dignidad y la belleza oculta en lo mundano. La noche de la inauguración, Mateo se sentía un manojo de nervios. Se puso la ropa menos desgastada que tenía. Elena cerró su puesto